Que Dios me los bendiga a todos grandemente. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en el libro de Corintios, primer libro de Corintios 1, 2. La palabra de Dios dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué quiere decir aquí este versículo número 2? Pablo le escribe la carta a los corintios a causa de algunas problemáticas y malas prácticas que ellos tenían y también de sus conductas. Era una iglesia con muchos pecados, pero al mismo tiempo era una iglesia que fue muy bendecida por dones, por talentos, por su posición geográfica. Era una iglesia que tenía privilegios. Pablo empieza el segundo versículo declarando la pertenencia a Cristo de la iglesia. Por eso que dice el versículo, a la iglesia de Dios en Corinto. Porque la iglesia de Corinto, a pesar de los muchos pecados, pertenecía a Cristo, pertenecía a Dios. Recordamos que la iglesia de Corinto fue fundada por el mismo apóstol Pablo en el año 50 después de Cristo. Y por eso Pablo dice a todos los santificados en Cristo Jesús. La palabra santo, como muchos sabrán, significa apartado. Así que Pablo dice a la iglesia que todos aquellos que aceptaron a Jesucristo en la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto, todas estas personas fueron santificados, fueron apartados, fueron rescatados y que ahora tienen un llamado. Y todos están llamados a ser santos. Porque la palabra dice en 1 de Pedro que tienes que ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces es un llamado importante que viene dado a todos los creyentes y a todos aquellos que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Todos aquellos que invocan por eso están en Cristo. La palabra en Cristo significa en el cuerpo de Cristo. Están no solo santificados, no solo apartados, sino que tienen un llamado a ser santos. O sea, un llamado a seguir este proceso de santificación, este proceso de apartarte que implica separarte constantemente y diariamente del mundo y del pecado. Es importante entender la pertenencia y la posición que tenemos como creyentes en el cuerpo de Cristo, porque muchos invocan al Señor Jesucristo, muchos por necesidad, muchos quizá por dificultades, por costumbres, y algunos lo han llamado también por burla, porque diciendo, en el nombre de Jesús, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero en realidad no creen en nada. Pero no todos han aceptado la pertenencia a la familia de Dios. Muchos claman a Dios porque están en dificultades o en apuros económicos, de salud o familiares. Pero eso no significa que hayan aceptado a Jesús como dueño y salvador de su vida. Por eso que el apóstol Pablo es muy claro en este versículo, diciendo a los santificados en Cristo Jesús. O sea, a todos aquellos que verdaderamente fueron apartados y escogidos por ser parte de la familia de Cristo. Ahora, la diferencia entre santificación y la palabra santo, hay una diferencia. Hemos dicho que la palabra santo significa apartado, pero Dios quiere que nos santifiquemos. Y la santificación tiene tres aspectos diferentes. Se completa a través de tres fases. ¿Cuáles son estas tres fases? La primera es la santificación posicional, la segunda es la santificación práctica y la tercera es la santificación perfecta. ¿Qué quiere decir estas tres dinámicas y estos tres aspectos diferentes? La santificación posicional es cuando yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y automáticamente Dios me traslada desde la tiniebla, o sea, desde el mundo, en el cuerpo de Cristo y me posiciona en el cuerpo de Cristo. A este punto, cuando yo acepto a Jesús, yo estoy en una posición diferente, en una posición de luz, en una posición privilegiada. La palabra dice que yo estoy en el cuerpo de Cristo y al mismo tiempo Cristo está sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre. Entonces, si Jesucristo está a la diestra del Padre, si yo estoy en el cuerpo de Cristo, significa que yo también estoy allí. Ya estoy posicionado en este cuerpo, ya estoy posicionado en la liga celestial, para que lo entendamos. Pero ¿cuál es el problema? El problema está que Dios nos salva de nuestra condición y ya nos posiciona en este lugar, pero tenemos un cuerpo terrenal y ese es un problema. El cuerpo terrenal está destinado a morir, porque el pecado entró en el hombre a través de Adán, a través del pecado y a través de los miembros. Entonces nuestros miembros, nuestro cuerpo están afectados, contaminados a causa de una ley que se llama la ley de muerte, el cual Pablo habla en Romanos 7, diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces podemos ver que la santificación práctica simplemente es practicar cada día la santificación. Cada día tengo que practicar de apartarme del pecado, de apartarme del mundo, de apartar de lo que estorba mi santidad, que estorba mi esencia, donde Dios quiere que yo llegue. Entonces la santificación práctica es algo que tengo que practicar cada día. ¿Y cómo lo practico? Lo practico a través y la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo.
Dios empieza a tratar con nosotros y yo empiezo a practicar y a ejercer el fruto del Espíritu. Empiezo a ejercer el amor, empiezo a ejercer la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Todo eso empiezo a santificarme poco a poco hasta que Él nos vuelva. Por eso la palabra dice que Él empezará la perfección, lo que ya Él ha empezado en nosotros, nos empezará a perfeccionarnos. Esta es la santificación práctica, que nosotros cada día practicamos esta santidad. No obstante, tenemos un cuerpo terrenal, y este cuerpo terrenal ahora mismo está viviendo la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. O sea, mi cuerpo terrenal está contaminado a causa de la ley de los miembros, a través del pecado original que me viene transmitido desde Adán, pero ahora tengo el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo yo puedo practicar ahora la santidad, porque el que es santo ahora vive en mí. Entonces simplemente yo tengo que expresar la santidad que ya está en mí. Por eso que Pablo dice que hay una lucha del espíritu y la carne. La carne representa la vieja naturaleza, el cuerpo terrenal, los miembros contaminados, y luego tengo el Espíritu Santo que se contrasta con la vieja naturaleza. Y entonces entre sí luchan, y por eso que pecamos. Y esto es parte de la santificación práctica. Y entonces, en 1 de Pedro 1, por eso que del 14 al 16, nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Esto es lo que dice el Señor en su palabra. Entonces nos está diciendo en este versículo que nosotros tenemos que practicar a través de la vida del Espíritu Santo y la obediencia del Espíritu Santo, tenemos que practicar esta santificación práctica. Y la última santificación es la santificación perfecta. ¿Qué quiere decir la santificación perfecta? La santificación perfecta la adquirimos solamente cuando vamos a morir. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo desgastado se desgasta, morimos, vamos al tribunal de Cristo, donde tenemos que dar cuenta de todas nuestras acciones, nuestras obras en el cuerpo. Y entonces allí Dios, Jesús, nos cambia el cuerpo terrenal por un cuerpo glorificado. Y allí es donde la palabra también se pronuncia en Tesalonicenses, cuando le dice a los tesalonicenses el apóstol Pablo que Dios os pueda santificar, os santifique en espíritu, en alma y en cuerpo. O sea que la santificación completa se adquiere cuando nosotros morimos, porque venimos rescatados totalmente en espíritu, en alma y por último el cuerpo, que tiene que hacer su función terrenal estando en una condición de pecado a causa de los miembros. Pero Dios es bueno y Dios es fiel a su palabra, y por eso que nos santificamos en nuestra totalidad cuando morimos. Espero que este versículo haya sido de gran bendición, que hayas entendido por qué el apóstol Pablo habla así a los corintios, y avanzamos en el propósito y en la santificación. Así que os bendigo en el nombre de Jesús a todos los que pueden escuchar y pueden ver este vídeo, que puede ser de gran bendición para los hermanos y para la iglesia. Un abrazo muy grande, que Dios me lo bendiga.